Bienvenido a Aprende Derecho, el aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. El contrato de sociedad civil, regulado por los artículos 2588 al 2662 del Código Civil de Querétaro, que menciona: por el contrato de sociedad civil, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación mercantil. Podemos mencionar entonces que en comparación con la asociación civil, el fin común no es preponderantemente económico. Sin embargo, en la sociedad civil sí es preponderantemente económico. Las características y o clasificación de este contrato. Es principal porque existe y subsiste por sí mismo, es decir, que tiene existencia propia, que no depende de la existencia de otro contrato. Es bilateral o plurilateral, oneroso porque hay gravámenes y provechos recíprocos, conmutativo, ya que las prestaciones son ciertas y determinadas desde la celebración del contrato, es de tracto sucesivo, en virtud de que produce sus efectos a través del tiempo. Es intuitu personae, es decir, se toma en cuenta las cualidades del socio para la celebración del contrato. Es de organización, porque forman una organización, es decir, se crea una persona moral. Y es formal, porque se manifiesta mediante un contrato que debe constar por escrito. En cuanto al contenido formal de este contrato, mencionado en el artículo 2593 del Código Civil de Querétaro, menciona: este contrato de sociedad debe contener los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse, así como la razón social, que es el nombre de las personas morales, el objeto de la sociedad, que es la finalidad u objetivo, y el importe del capital social, y la aportación con que cada socio debe contribuir. Asimismo, si no lleva estos 4 requisitos, el contrato podría ser nulo. En cuanto al funcionamiento de la sociedad, es decir, los órganos, mencionaremos a la Asamblea General, que es el órgano supremo donde se toman las decisiones de los socios para el logro de su fin común. Este tendrá las facultades señaladas en la ley o los estatutos, y tiene derecho como de admitir y excluir socios, la revisión de los estados financieros de la empresa, nombrar a los administradores o consejo de administración o vigilancia, al comisario o administrador único, así como dar por terminada la operación y su funcionamiento de la sociedad, y nombrar liquidadores cuando la sociedad civil termine su vida jurídica. Por otro lado, tenemos a la administración de la sociedad, que es el órgano de ejecución. Este puede ser de 2 maneras: plural, es decir, de 2 o más socios, o singular, de un solo socio. Este se puede basar en un consejo de administración o administrador único, que su principal función es ejecutar políticas sociales, económicas y de la propia empresa. Por otro lado, también mencionaremos al control y vigilancia de la sociedad, es decir, los socios serán los que realizarán la fiscalización y control de los administradores, cuando no es nombrado consejo de vigilancia o comisarios. Si no se establece este órgano, todos los socios actuarán y realizarán funciones de vigilantes de las actividades que realicen los administradores. Por consiguiente, mencionaremos los derechos y obligaciones que tienen los socios. Tener voz y voto en las decisiones que se tomen por mayoría de votos, así como separarse de la sociedad o renunciar a la sociedad. También no ser excluido de la sociedad, ceder sus derechos sociales, es decir, ceder tus derechos como socio, participar en los provechos y utilidades de la sociedad y pérdidas también, asimismo el derecho al tanto, a participar en la administración de la sociedad, a examinar el estado financiero, es decir, la situación financiera como esté funcionando la empresa, y a que se le rindan cuentas, es decir, que se puedan rendir informes. También se puede pedir la liquidación de la sociedad, es decir, debido a que la sociedad civil tiene su momento de vida y a veces muere, donde se debe liquidar de la parte activa para pagar las obligaciones, es decir, la parte pasiva. Y si quedan utilidades por repartir,
se puede dar a las asociaciones con el mismo fin. Finalmente, se puede también pedir el derecho a participar en el haber social. Por otro lado, en cuanto a las obligaciones, son realizar las aportaciones a las que se obligaron, administrar la sociedad, no entorpecer la administración de la sociedad y contribuir a las pérdidas. Finalmente, la disolución de la sociedad pueden ser por diferentes razones. Mencionaremos unas cuantas. Por el consentimiento unánime de los socios, por el vencimiento del término señalado, por la realización completa del fin social o por haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la sociedad, por muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad ilimitada. También por muerte del socio industrial siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad. Por ejemplo, cuando los bienes que aportó hayan dado nacimiento a la sociedad, que haya aportado ese edificio para hacer el despacho jurídico y dio nacimiento, por lo que al morir, él se acaba la sociedad. También puede ser por renuncia de uno de los socios o por resolución judicial, es decir, la liquidación es el haber patrimonial de la sociedad y cumplir con las obligaciones, repartir las utilidades a los socios. Por otro lado, la sociedad civil puede ser universal o particular. Si es universal, puede ser de todos los bienes presentes o de todas las ganancias. Es decir, si hablamos de bienes, es aquella por la cual las partes ponen en común todos los que actualmente les pertenecen, así como todas las ganancias que adquieran con ellos. Por otro lado, si hablamos de las ganancias, comprende todo lo que adquieran los socios por su industria o trabajo mientras dure la sociedad. Es decir, los bienes de cada socio continúan siendo de dominio particular, pasando solo a la sociedad el usufructo. Asimismo, podemos decir que el contrato de sociedad universal, celebrado sin determinar su especie, solo constituye sociedad universal de ganancias. Mientras que si es particular, tiene por objeto cosas determinadas, su uso o sus frutos, una empresa señalada o el ejercicio de una profesión o arte. Otro punto clave que hablaremos en esta sociedad es cuando versa sobre si es civil o mercantil y lo que podemos mencionar para hacer la diferencia entre ambas. La consideración como civil o mercantil de la sociedad determina el sometimiento de la misma a la normativa civil, es decir, al Código Civil del Estado que corresponda, o las contenidas en el Código de Comercio y la legislación especial aplicable al tipo de sociedad si es en cuestión mercantil. De igual forma, existe cierta complejidad derivada de la dificultad que entraña definir con precisión y claridad lo que es actividad mercantil, tráfico mercantil, acto de comercio y la admisibilidad de las denominadas sociedades mixtas, esto es, sociedades civiles que por su objeto pueden revestir todas las formas reconocidas en el Código de Comercio y a las que en tal caso les serán aplicables las disposiciones contenidas en dicho texto legal en cuanto no se opongan a las civiles. Pero, de igual forma, para distinguirlas, podemos establecer los siguientes parámetros. Siempre que se trate de sociedades externas, son mercantiles objetivamente las sociedades que tienen por objeto una actividad comercial o industrial, así como las sociedades con objeto mercantil, que son meramente internas, han de calificarse como cuentas en participación o como sociedades civiles. Por otro lado, son mercantiles subjetivamente, esto es, comerciantes, las sociedades que se dedican al comercio, y son mercantiles objetivamente y subjetivamente civiles, esto es, no comerciantes, las sociedades civiles por tener un objeto no mercantil, que adoptan las formas o tipos mercantiles. Es decir, estas sociedades se rigen en cuanto a las relaciones internas y externas por las disposiciones del Código de Comercio. Sin embargo, no se les aplica el estatuto del comerciante. Así se ha de interpretar la referencia legal, cuando afirma que solo se les aplica las normas del Código de Comercio en la medida en que no se opongan a lo establecido en el Código Civil. Asimismo, su disolución se rige por el Código de Comercio. Y finalmente, que sea objetiva
y subjetivamente mercantiles las sociedades que adoptan el tipo de SA o SRL, con independencia del objeto al que se dedican.